Buenos días, entonces continuando con la definición del potencial en la doble capa, hemos encontrado la definición del potencial en el dipolo eléctrico y ahora lo que tenemos que hacer es pensar en que ese dipolo eléctrico, en el caso de la doble capa, ya no es un dipolo puntual, sino que es un dipolo de corriente que se distribuye en una superficie. Por tanto, vamos a tomar ese P sub n, ese dipolo P sobre la superficie, por tanto vamos a tomar un diferencial de área A. En este caso también podemos llamarlo diferencial de superficie y decimos que si tenemos que el potencial del dipolo es igual a P sobre 4pi por G por el gradiente de 1 sobre R en dirección I sub D, en dirección del dipolo. En este caso, si el dipolo tiene la misma dirección del diferencial de área, podemos decir que ese diferencial de potencial es igual a derivar el potencial en la dirección del I sub t. Por tanto, esto se transforma en diferencial de superficie. Ahora, si tenemos en cuenta de nuevo la definición de ángulo sólido, tenemos que podemos nombrar ese ángulo sólido como ese diferencial de ángulo sólido como menos el gradiente de 1 sobre R por el de S. Es decir, nosotros tenemos acá el punto de aplicación por medio del cual queremos ver cómo se ve esa superficie. Entonces acá tenemos el vector unitario I sub n a la superficie separado la distancia R. Ahora, en el caso de un disco circular como el que tenemos acá, ese ángulo sólido se puede aproximar a el área superficial por el coseno entre el ángulo de el coseno entre el ángulo del el vector área y el vector que define la superficie sobre la distancia que la separa al cuadrado. ¿Sí? Esta ecuación se puede deducir fácilmente de esta ecuación. Entonces, de acuerdo a esto, el potencial en la doble capa inhomogénea se puede definir como 1 sobre 4pi por la conductividad por la integral de superficie del dipolo, el cual al ser inhomogéneo va a variar con respecto a la posición por menos el diferencial de superficie. ¿Por qué aparece ese menos en la ecuación? Resulta que si observamos en la definición anterior, definimos el menos, el diferencial de ángulo sólido como esta parte. ¿Sí? Esto debido a que si tenemos que el dipolo va en la dirección en la que está el punto de aplicación, entonces para que el potencial sea positivo, este potencial, para que el resultado del potencial sea positivo, nosotros
tenemos que considerar que el vector del ángulo sólido y el vector de área tienen que ir en la misma dirección, pero si el vector de área lo estamos colocando en dirección opuesta hacia el vector dirección de la superficie, tenemos que agregar ese menos en la definición para poder hacer que este vector gire 180 grados. Por tanto, queda esta definición. Y si consideramos que la doble capa es homogénea, es decir, que tiene una distribución de corriente idéntica en todos los puntos sobre la superficie, entonces este momento dipolar por unidad de superficie sale de la integral y se integra únicamente el ángulo sólido en la superficie. Algunos hallazgos importantes con esta teoría es que a nosotros tener este ángulo, esta sería la doble capa que nosotros estamos evaluando. Entonces miren que en la parte frontal tiene cargas positivas, pero en la parte de atrás tiene cargas negativas. Nosotros vamos a trazar la línea equipotencial. Si el P es constante, voy a traerme esta ecuación. Entonces es sigma igual a 1 a P sobre 4 pi por G por menos el ángulo sólido. ¿Sí? Si esto es homogéneo, es decir, el P es el mismo en toda la superficie y el material es lineal homogéneo isotrópico, el potencial de la única variable que va a depender es del ángulo sólido, es decir, del ángulo sólido por el cual se observe la superficie. Es decir, que en aquellos puntos donde yo encuentre un igual ángulo sólido de observación, va a tener este ángulo sólido, todos estos puntos corresponden a la equipotencial. O sea, donde tengo el mismo ángulo sólido, voy a tener el mismo potencial. En este caso, voy a tener el mismo ángulo sólido, pero al cambiar el P, ya la parte que estoy observando el P, la parte negativa, entonces voy a tener el potencial negativo, pero siguen siendo las equipotenciales. Otro hallazgo importante es que cuando tengo una doble capa completamente cerrada, esta doble capa no genera campo, por tanto el potencial es igual a 0. ¿Esto a qué se debe? A que yo tengo en la doble capa igual cantidad de cargas negativas que de cargas positivas. ¿Sí? En este caso, en esta doble capa abierta, va a tener un vector P en esta dirección. Pero si yo termino de cerrar, perdón, tengo esta doble capa. Ahora voy a mirar la doble capa complementaria. Entonces acá tengo cargas negativas, positivas a este lado. Y el momento dipolar es en esta dirección. Al unir estas dos capas, al formar una doble capa cerrada, la misma cantidad de cargas negativas y positivas, entonces tengo cargas negativas en esta área y cargas positivas en el exterior, van a hacer que los momentos dipolares en la superficie cerrada se cancelen, por tanto el P va a ser igual a 0 y eso hace que el potencial sea igual a 0. Esto como se observa, es decir, tengo acá la doble capa que me genera, si la veo, la cara positiva me va a generar en este mismo ángulo un potencial sigma 1.
y a la misma distancia, pero en la capa complementaria va a estar viendo las cargas negativas, entonces me va a generar un potencial sigma 2. Cuando observo el lado negativo voy a obtener sigma 2 que es negativo, y cuando obtengo al observar el lado negativo voy a obtener un ángulo sólido positivo, por tanto el potencial va a ser negativo. Recuerden la ecuación, sigma es igual a P sobre 4 pi por G por menos el ángulo sólido. Al observar la parte negativa, voy a obtener un potencial negativo. Y al observar la parte positiva, voy a obtener un potencial positivo. Ahora, al sumar estos potenciales, al observar estos potenciales como potencial en la parte 2 es igual a menos el potencial en la parte 1, al hacer la suma de los dos potenciales, estos me dan igual a 0. Algunos hallazgos importantes, entonces tenemos que cuando tengo una doble capa cerrada, como ya les había mostrado anteriormente, el campo que va a generarse es igual a 0 debido a que el dipolo equivalente a esa doble capa es nulo. Cuando tengo una doble capa abierta, tengo esta doble capa abierta, tengo acá el punto de observación, me acabo de tener esto va a ser equivalente a tener esta superficie plana de doble capa, y el dipolo equivalente va a ser en la dirección hacia abajo. Ahora, no importa cómo sea la parte complementaria de la superficie. Desde que yo tenga el punto de observación y el ángulo sólido que observe sea el mismo siempre, sea para esta superficie, para la segunda o para esta grande, si el ángulo de observación, el ángulo sólido con el que observa esa superficie es el mismo, el potencial va a ser el mismo. Es como si tuviera esta capa, doble capa equivalente y este dipolo equivalente. Ahora, en el caso de que tenga una doble capa abierta por dos lados, como esta, voy a tener un potencial, una doble capa equivalente y un dipolo equivalente para cada uno de los agujeros que tenga en la doble capa. Este último modelo es el más utilizado en fisiología médica, aunque los fisiólogos no entienden la razón matemática de por qué esto, pero esto se modela como en el caso de un corazón que tiene un infarto de miocardio o isquemia, el cual esa isquemia se modela como una abertura en la doble capa. Entonces acá tenemos el vector eléctrico producido por la despolarización del corazón, la cual se modela como un potencial de doble capa, y además de esto tenemos el potencial, el dipolo dado por el vector de isquemia. Aquí les dejo un ejemplo para que estudien un poco acerca de lo que es el método de la doble capa. Tenemos un disco de doble capa de radio de 10 centímetros y de momento dipolar por unidad de superficie P igual a 10 microamperios por centímetro. El potencial que este genera está siendo medido por un electrodo de radio 1 ubicado a 1 metro de distancia perpendicular y 30 centímetros de distancia paralela al centro del disco. La conductividad del volumen conductor es de 0.056 Siemens por metro y nos piden que hallemos el potencial medido por el electrodo. Este es un caso real en el cual tenemos una doble capa que es de radio 10 centímetros, su momento dipolar es P igual a 10 microamperios por centímetro y está separado de un electrodo. Acá tenemos un electrodo que es paralelo
a la doble capa, es decir que los vectores de área son el mismo, vector de A, el vector de A, y queremos hallar cuál es el potencial medido en esta cara. Entonces, para solucionarlo debemos apelar al teorema del ángulo sólido, en el cual realizamos debemos encontrar cuál es el punto en el cual se está generando la observación, y a partir de este punto encontrar el ángulo sólido con el que se observa este dipolo, para encontrar así el potencial, que sería igual a la intensidad del P sobre 4pi por G por ese ángulo sólido. Entonces es un ejercicio que les queda. Yo lo solucionaré posteriormente, pero sí sería bueno que lo fueran evaluando.